bueno. Titulé La prédica Luminares del Mundo, está en el capítulo 2 de Filipenses. Estamos estudiando Filipenses expositivamente. Cosas muy interesantes estamos aprendiendo en la carta a los Filipenses. En una serie de prédicas estuvimos estudiando inicios de la iglesia de Filipos, el poder de la oración, el apóstol Pablo en Filipos, a pesar de los retractores, de las pruebas, de las oposiciones, él predicaba el evangelio. También eso vimos. También vimos el estilo de vida que llevaba el apóstol, su vivencia. El título de la prédica también fue el vivir en Cristo, la unidad espiritual de la iglesia, pero no hablamos en un contexto colectivo, sino individual, cuando una persona está conectada, unida al Espíritu Santo. Entonces puede ser un benefactor de la iglesia, porque por medio de él trabajan la unidad corporal y colectiva de la iglesia. Eso ya vimos. También vimos cuando se iniciaba la Semana Santa, la humillación y la exaltación de Cristo. Eso vimos en el inicio. La semana pasada, lógicamente por el calendario de resurrección, hablamos de Camino a Maús, pero hoy retomamos con Luminares del Mundo, que está en el capítulo 2, versículos 12 al 18, y voy rapidito. Dice Luminares del Mundo. Leo del capítulo 2, versículo 12 al 18, para desarrollar la primera parte de esta prédica. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros, asimismo gozado y regocijados también vosotros conmigo, obedeciendo a los mandatos divinos. Cuando empieza el texto, utiliza una palabra fundamental, Pablo, a la iglesia de los Filipenses. Pablo estaba en Roma cuando estaba escribiendo esta carta. Él fue el que levantó esta iglesia, él fue el fundador de esta iglesia de los Filipenses. Entonces dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Obedecido qué? Los mandatos divinos que Pablo había enseñado. Pablo había enseñado, ¿qué me decís? El evangelio, por ejemplo, a amar, a vivir el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La buena noticia, todo lo que Cristo había enseñado. Entonces, solamente haciendo un paralelismo, esto no hace falta que lo busquen, solamente lo voy a citar como referencia, apoyándome en un texto. Dice Romanos 15, 17, 18: tengo pues que gloriarme de Cristo en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. O sea, Pablo no solamente hablaba, sino él lo vivía. Ahora, ¿de quién se gloriaba? De Cristo. ¿A quién él atribuía el poder? A Cristo. ¿Qué él decía? Cristo en mí. Siempre él utilizó su debilidad para que el poder de Dios se vaya perfeccionando. Siempre lo que él hacía, toda la gloria que él podía haber manifestado en la vida de hombres, de mujeres, dones, señales, prodigios, maravillas, no solamente eso, salvación, transformación, conversión, milagros, todo lo atribuía a Cristo, nada al hombre. Y él decía: osaría hablar sino que de Cristo, que ha hecho por medio de mí, ¿qué cosa? Obedecer. Él atribuía hasta su obediencia a Cristo. A Cristo. La obediencia se daba porque Pablo era un imitador de Cristo. No solo él hablaba lindo o predicaba lindo, sino vivía. Y eso miraban los gentiles, el testimonio, autoridad, y obedecían. No solo cuando Pablo estaba presente, sino había un temor reverente, porque Pablo acá estaba en Roma, en la cárcel, y él escribía esta carta y enviaba a la iglesia, a los Filipos. Y ellos decían, cuando estaba presente, había una memoria en ellos de lo que Pablo, cuando estaba con ellos, cómo era el apóstol en ese momento. Entonces, él miraba
cómo él era un padre, cómo ministraba, cómo aconsejaba, cómo vivía, qué hacía, qué no hacía. Entonces convivió con la iglesia él. Esa memoria ellos lo llevaron a la práctica, y tanto fue lo que le ministró a la iglesia que no necesitaba que el pastor esté, porque él ya había dado ya su enseñanza en un lugar y había dejado los principios, el direccionamiento claro. Entonces Pablo escribía y le decía: esa obediencia ustedes lo hacen cuando yo estaba presente y cuando yo no estaba presente. Era una siembra que marcó los corazones de esa iglesia. En ese contexto habla de estos textos que es mal interpretado por muchos maestros, incluso bíblicos, y lo hablo así entre comillas: ocupados en vuestra salvación. El verbo griego ocupado traduce a trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. No se refiere a la salvación por obras. No es que tenés que ocuparte en tu salvación, por tu salvación, perdón, sino en tu salvación. ¿Qué te quiero decir? Esto quiere decir, con el término griego, es trabajar, es la responsabilidad que tiene cada creyente de obedecer el proceso en el cual está viviendo. ¿Qué te quiero decir? Cuando te convertiste a Cristo, el Espíritu Santo llamó a tu vida, llamó a tu corazón. El llamado de Dios fue irresistible para tu vida. Como decía el profeta Jeremías: me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste yo que me venciste. Entendías que eras un pecador, ponía el arrepentimiento, los pecados, los desórdenes en tu vida, y dijiste: voy a dar este paso de fe, voy a acercarme a Dios, voy a confesar mi necesidad de encontrarme con mi Salvador. No sé qué me pasa, pero después de que predicó el pastor, algo ocurrió en mi corazón y fue más fuerte que yo. ¿Qué hago, pastor? Renunciar a tu vida pasada, confesar tus pecados, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Cuando es genuina y verdadero esa confesión, ese arrepentimiento, y enamorar en tu vida, y enamorar en tu corazón, ¿qué ocurre después? En base a lo que es la soberanía de Dios y su gracia irresistible, Dios llama al pecador al arrepentimiento. El pecador acude al llamado de Dios, confiesa su fe, es una persona salva. Al tener esa salvación, es responsable de sus actos y de sus hechos. Entonces, esa responsabilidad, cuando tenemos el Espíritu Santo pone en la mente del cristiano, la direcciona. Romanos 8:14, los hijos de Dios son guiados por medio del Espíritu de Dios. Al poner esa guía, ese direccionamiento en el hombre, en la mujer, ¿qué hace? Estamos, por ejemplo, en una mala actitud. Estamos en una mala actitud. Andamos en la semana irritables, sensibles, ahí, por varias cuestiones. Entonces algo viene a tu corazón y te dice: arrepentite. No tenés que tener esa actitud. Arrepentite. Y vos decís: no me quiero arrepentir, me quiero enojar, estoy así por la culpa de mi compañero, de mi compañera. Y empezar a buscar montones de culpables. Pero el punto sos Dios nomás. Arrepentite esa actitud. No es una actitud que tenés que tener. Y vos decís: no me quiero arrepentir. Y empezar a lidiar entre tu carne y algo dentro tuyo que te dice: está mal lo que estás haciendo. No tenés una actitud correcta. O igual, estás pecando y necesitas reconciliarte con Dios, porque sabes que tu oración no puede llegar al techo y decir: Señor, estoy en esto, me gusta, a mi carne le gusta, pero esto me aparta tu presencia y estoy luchando, Señor. ¿Y cómo hago para volverme, Señor? Y ¿saben qué pasa? Hay muchos que dicen: no, es mucho más fuerte que yo mi deseo, y dejo nomás las cosas de Dios y me voy a mi carne. Hijos pródigos reciben la herencia de su padre carnalmente y lo desperdician hasta que un día tienen que volver en sí. El Señor los llama y vuelven nuevamente. Pero bueno, ese no es el caso, porque acá estamos reunidos en la congregación de los santos, ¿sí o no? Entonces nosotros acudimos a esa actitud y decimos: te pongo mi rebeldía, Señor, delante tuyo. No he tenido una buena actitud esta semana y te pido humildemente que me perdones. Y te pido, Señor,
que me llenes nuevamente de tu espíritu y me aferro y me agarro de ese perdón y empiezo nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vos estás haciendo por tu vida espiritual? Te estás ocupando, estás trabajando. Vos me decís, ¿cuál es el proceso, pastor? ¿Es un pecador? Sí, ese es el proceso de la santificación. El proceso de la santificación es no tropezarte con la misma piedra. No tiene que ver, una cosa es la práctica del pecado. Aquel que es esclavo del pecado y practica el pecado no ha nacido de Dios. Es clara la primera carta de Juan. Pero aquel que se tropezó o cayó con una mala actitud o tiene problemas de carácter o otras cuestiones, son piedras que el Espíritu Santo te muestra para madurar, arrepentirte y cambiar. Pero ¿quién tiene que trabajar por eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y vos me decís, ¿por qué, pastor, el Espíritu Santo y no yo? Sí, el Espíritu Santo te convence. ¿Y vos qué haces? Obedeces. Entonces ha sido un trabajo mutuo. Por un lado está la soberanía de Dios y por otro lado está tu responsabilidad. Entonces, cuando el Espíritu Santo te muestra, vos obedientemente accedes. Esa responsabilidad es lo que estaba explicando Pablo a la iglesia. Pablo decía, he dejado mis enseñanzas. La iglesia ha obedecido. Se están ocupando en su santificación, en su salvación. Ahí está, con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Es una actitud de reverencia. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temor y temblor es un respeto profundo a Dios. Es una actitud de reverencia. No es algo que tomás en broma o en joda. No. Hay gente que, por ejemplo, se refiere a Dios, a Jehová de los ejércitos, al que te ha dado la vida, al que te ha salvado, al que da vida y quita vida, como el barbudo, por ejemplo. Es una irreverencia. El de barba. No. Ese hombre que está por sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo, Padre de los cielos, todopoderoso, que hace así y te caes muerto, y hace así y te levanta, está por encima de todo. Entonces eso le enseñaba a Pablo en la iglesia: reverencia, un profundo respeto por sus cosas, por su presencia. Entonces era un trabajo el ocuparte de vuestra santidad con una profunda reverencia y respeto a Dios. Y eso dice: el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, el Señor produce en los creyentes buena obra. Eso decía Pablo, ya explicaba yo al comienzo. Decía, todo lo bueno que había en el hombre, Pablo, voy a darle el ejemplo del apóstol Pablo, todo lo bueno que él hacía atribuía a Dios, y todo lo malo era él. Todo lo bueno que vos haces, algo bueno que vos haces, servir. ¿Para quién servís? Para Dios, lógicamente. ¿Y por qué te quejas del hermano cuando no viene? Si para Dios servís. ¿Por qué te quejas de las cosas si para Dios servís? ¿Me explico? Entonces, ahí hay que analizar. Hay que analizar. Porque la buena voluntad, Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en tu corazón el hecho de que vos quieras servir. Él pone. Y no hablo solamente en el servicio de la iglesia. Yo te estoy hablando en un servicio general, comunitario. Así, un espíritu servicial en todo momento, en todo lugar. Así, cuando justamente le ve a un amigo, a un hermano, por ejemplo, que llantó su vehículo, de poder ayudarle a cambiar su rueda. Así como también le puedo ayudar a un anciano a cruzar la calle, a poder darle un asiento en el colectivo a una persona de edad, a formar una fila un buen tiempo y darte cuenta que está una embarazada que viene recién y poder cederle el paso, o una persona o una mujer, un caballero, cederle el paso a una mujer para que pueda esta mujer poder cobrar así sus cuestiones cuando estamos en fila,
y montones de cosas. El servicio no tiene que ver solamente en la iglesia, porque hay algunos que en la iglesia vienen, sirven todo espectacular, pero en su día a día yo no puedo estar controlando, pero en su día a día no tienen ese servicio. Pero así también me consta, hermanos, gente que realmente sirve a Dios, aún mucho más afuera acá dentro de la iglesia, sirve a Dios. Y a eso se refieren los luminares. Cuando yo puse el texto, yo empecé a buscar una metáfora para ver quiénes eran los luminares en este mundo. ¿Y saben quiénes son los luminares? Son las estrellas que miras a la noche en el cielo y alumbran. Esos son los creyentes que sirven, no dentro de la iglesia, sino realmente fuera de la iglesia. El servicio, el resultado de tu estilo de vida afuera es el resultado dentro. Y nosotros generalmente buscamos más dentro que afuera. Sin embargo, tiene que ser afuera el servicio. Por eso también Cristo se basaba en esto, en ser sal y luz. ¿Por qué decía la sal? Porque la sal en aquel tiempo no había refrigeración para la carne o para los pescados. Entonces el modo de refrigerar esos elementos o esos alimentos, mejor dicho, le tenía que poner sal. La conservadora en ese tiempo era la sal. Entonces la sal que hacía mantenía, y la luz se encendía a la noche cuando se reunían. Habían lámparas, fogatas, fuego, y eran luces que se encendían en medio de la oscuridad. Entonces, metafóricamente, un creyente que se mantiene espiritualmente es la sal. La sal. Si le quitas la sal, se pudre ese alimento. O sea, una carne que vos pones sin sal se va a pudrir, se va a contaminar. Y una carne que pones con sal va a mantener. Y la luz va a encender. Entonces, en esa metáfora que utiliza Cristo, estaba hablando de la sal y de la luz. Y también Pablo utiliza este texto para hablar de las luces, de las estrellas, los luminares, que son los cristianos en este mundo. La buena voluntad de Dios es que el creyente cumpla con su llamamiento y propósito. Estar en la voluntad de Dios es un resultado de ser llamado, responsable, perseverante, sin interrupción en el peregrinaje sobre la tierra. O sea, es una perseverancia. Yo me decía, pastor, ¿y hasta cuándo tenemos que perseverar? Para siempre, hasta que partamos de esta tierra. La perseverancia no es el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo. Un día estoy y otro día no estoy. ¿Cómo vos te levantaste? Con Dios no son las cosas así. La palabra de Dios dice esto, que Dios no tiene sombra de variación, que Él no es un hombre de doble ánimo. Por eso es que es importante el conocimiento a Dios. Y esto hago mucho énfasis, porque a mí me ministró mucho en una etapa de mi vida cristiana. Cuando escuché una prédica, un pastor reformado, él decía esto, y hacía esta pregunta al pueblo cristiano, evangélico, le decía esto: ¿conoces a Dios? ¿Conoces quién es tu Dios? ¿Sabes qué características tiene tu Dios? ¿Conoces con las características bíblicas a tu Dios? ¿Sabes cómo puedes relacionarte con Él? ¿Hay un respeto, una reverencia, una profundidad con tu Dios? ¿O vives ligeramente tu fe? Y preguntaba y enfatizaba: ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Y a mi ministro, puf, puf, puf. Porque por la falta de conocimiento, dice el libro de Oseas, el pueblo peca. Por eso es que es importante, vos decís, quiero estar en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cumplir el llamamiento y propósito. Estar en su voluntad como resultado del llamado. Esto es lo que te digo: responsable, perseverante, sin interrupción en este peregrinaje sobre la tierra. No estoy hablando de un cargo ministerial ni nada que ver por el estilo. Pero vos podés servir a Dios con tu profesión. Vos podés servir a Dios con tu oficio. Vos podés glorificar a Dios con tus ventas. Vos podés glorificar a Dios con el talento. Vos podés glorificar a Dios con el don. Vos podés glorificar a Dios con todo. En tu llamamiento, donde Dios te ha llamado. Si Dios te llamó al deporte, vos podés ser luz en el deporte. Si Dios te llamó en las artes, podés ser luz en las artes. Si te llamó en donde te ha llamado. En donde te ha llamado. Me decís, pastor, pero en una peluquería Dios te puede usar ahí.
puede usar. Ahí puede ser un testimonio para que mucha gente pueda conocer a Dios. Y muchos creyentes con sus negocios, con sus trabajos, glorifican a Dios. Y la gente conoce a Dios. Conoce a Dios. A mí me ha hablado, tuve la oportunidad de hablar con un hombre que era productor en los medios, trabajó mucho tiempo en los Estados Unidos y me dijo: pastor, mucha gente necesita de creyentes serios. Hay lugares donde buscan gente con testimonio para tomarle como empleado, pastor. Porque los mismos negocios, las casas comerciales necesitan de gente honrada, honesta. Este Paraguay necesita. Lo que pasa es que el sistema está corrompido. Y al estar corrompido este sistema, muchos de nosotros, los cristianos, entramos en la corriente de este mundo. Y en vez de ser testimonio, sal y luz, nos contaminamos y nos dejamos guiar por las necesidades mismas que se ofrecen y por las tentaciones mismas. Por eso no podemos ser sal y luz. Pero ese grupo de gente no está aquí, hermano. Porque aquí sí hay gente seria. Y yo lo creo, hermano querido, porque esa es la fe convincente que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Por eso que dice, estar en la voluntad de Dios es ser responsable al llamado que Dios te ha dicho. Al llamado que Dios te ha dicho. A mí me dijo una vez una mujer, una vez tuve una entrevista con una mujer ya de edad, y me dijo: pastor, como pastor de la iglesia, me dijo, yo estaba en mi formación pastoral, me dijo, me empezó a hablar de un caso en su iglesia y me dijo: ¿cómo vos como pastor podés pedirle a una persona que se retire de la iglesia? Me dijo. Y le dije yo: hermana, la iglesia está llamada a los pecadores. En el llamamiento de Mateo, el Señor dice: no he llamado a los justos, sino a los pecadores. No he llamado a los sanos, sino a los enfermos. Ahora, la iglesia tiene que ser un ende de la predicación de la palabra, y por medio de la predicación de la palabra la gente se pueda convertir, cambiar y ser transformado. Pero la única manera que yo le puedo echar a alguien en la iglesia es si yo me doy cuenta que mete pecado en la iglesia. Entonces yo tengo toda la autoridad para poder pedirle que se retire de la iglesia. Por ejemplo, le dije, si hay un hombre que empieza a perseguirle a las hermanas, viene por ejemplo una de las hermanas y me dice: mira, pastor, fulano tal se está pasando, se sobrepasó conmigo. Bueno, voy a hablar con este joven. Después viene otra hermana y me dice: conmigo también, pastor. Después viene otra, conmigo también. Entonces a la segunda o la tercera le digo una cosa nomás: o te alineas o ahí está la puerta. Entonces de esa manera puedo hacer. Pero ¿qué pasa si el hermano me niega y me dice: no, yo no? Entonces yo tengo que buscar los métodos para poder comprobar de que está metiendo pecado. Entonces, ¿qué hago? Busco un testigo. Eso dice la Biblia. Entonces le vengo con el testigo y le digo, con un mensaje, le pido a mi auxiliar pastoral o a mi esposa: este es el mensaje, mi amor, le cito, ahí está. Y le digo: mira, hermano, si no te retiras, te voy a llamar y públicamente te voy a tener que poner delante de la iglesia para que cause una vergüenza y te puedas retirar. Antes de que pase eso, ya generalmente el hermano ya se retira, ¿verdad? Gracias a Dios no me pasó todavía en mi vida pastoral, porque a la primera o se arrepiente, cambia, y después le hacemos un seguimiento porque sabe que ya le vamos a pedir y ya está en la mira de los otros. Y después con el tiempo solito se va. Solito se va. Entonces le dije eso. Ahora, pero yo le conozco a fulano mengano que viene del mundo, que están ahí, que tal cosa, que tal cosa. Perfecto. Yo también le conozco, le digo. Pero ¿qué pasa? Fulano, mengano, sultano son del mundo y ellos viven su vida alejados de Dios en el mundo. Pero ¿cómo vienen a la iglesia? Te dicen. Bueno, vienen a la iglesia porque necesitan. Y únicamente pueden cambiar su vida viniendo a la iglesia. Mira, si yo les cierro la puerta a la iglesia, pero no están metiendo pecado en la iglesia. Y me dicen: no, pero lo que pasa es que se puede contaminar la iglesia. No se va a contaminar la iglesia porque no va a meter pecado en la iglesia. Su macanada hace fuera de la iglesia, no hace dentro de la iglesia. Ahora, ¿son pecadores? Son pecadores, como vos y como yo. Pero nos llevamos ese estilo de vida, pastor. No, porque nosotros somos de la iglesia.
Y le explico, y le explico. Y ahí, porque ¿cómo la gente se va a convertir? Y cómo nosotros como iglesia, no te digo nosotros, la iglesia del Señor va a crecer. ¿Cómo se va a expandir? Si nosotros empezamos a cerrar las puertas a gente que necesita verdaderamente. A mí me dio mucha tristeza, profunda tristeza me dio un documental que vi del Papa Francisco, de cómo él dijo: Dios con todo, Dios para todo, vení. No, mi querido, Dios te llama, y Dios te llama porque sos un pecador y porque sos una pecadora, porque ese estilo de vida que estás llevando está en contra de la Biblia y tenés que arrepentirte. Claro que Dios te ama, por eso que te llama. Pero ¿a qué te llama Dios? Al arrepentimiento. Si en el arrepentimiento no vas a poder adquirir su presencia, porque estás muerto en tus pecados. No fue capaz solamente de citar eso. Y me dolió, me dolió, me indigné, sinceramente hablando, porque uno por su propia justicia no se puede salvar. Y el amor es muy mal entendido. Ese no es el amor. El amor, ¿saben cuál es el amor? El amor es disciplina. ¿Sabes por qué vos le castigás a tu hijo cuando se porta mal? Porque le amás. Por eso vos le castigas. Entonces vos decís: mira, papito, hiciste malas cosas, te voy a dar un brim. Te disciplino porque te amo. Ese es el amor. Y Dios también a los pecadores, a todos nosotros, nos disciplina porque nos ama. Porque nos ama. Ese es el mensaje, mi querido. No es vengan todos a Cristo y se va a solucionar el problema y te va a ir bien, y vení, pacta con Dios y te va a ir bien y te vas a recuperar tu matrimonio. ¿Quién te dijo, hermano? Claro que podés hacer, pero ¿qué dice acá? Ocupate, trabajá, arrepentite, entrega tu vida a Cristo y deja que Dios haga lo que tenga que hacer naturalmente. No te estamos mintiendo. Vas a tener aflicción, vas a tener problemas, vas a pasar por prueba, vas a pasar, porque sí o sí el cristiano debe de ser probado. No hay vuelta que dar. Nos da gusto escuchar ese mensaje, nos da gusto escuchar. Demasiado gusto de escuchar, bien para arriba, ya está, fuerza, metele para adelante. Sí, da gusto alentar a la gente, pero tenés que ser también equilibrado, porque hay mucha gente que después se tropieza. Oraba por la gente, ministraba, había señales, prodigios, milagros, y no se pudo salvar a sí mismo, dice. Claro, porque no hubo un equilibrio, no hubo una sana doctrina. Y la gente dice: ¿cómo? No se pudo salvar a sí mismo. Es el mismo mensaje que también se le otorgó a Cristo. Sin embargo, Él vino con un propósito, con un llamado. Él siempre enseñó que iba a ir y que iba a morir y que iba a cumplir un propósito y que iba a resucitar el tercer día para darnos la salvación. Hoy se escucha de todo, hermano. Hoy la gente quiere solucionar todos sus problemas por medio de una oración o de una palabra profética. No es así. Hay que humillarse, hay que buscarle a Dios, hay que deponer su vida, su pecado y pelear, mi querido hermano. No queda otra. Perdón, gente. Me decís: pastor, pero ese llamado de la iglesia, ese llamado de Cristo. Cristo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y siga. Aquel que quiera ser discípulo de Cristo sabe que va a padecer. Por eso que muchos querían seguir a Jesús y no podían seguir a Jesús por las oposiciones que había. Esa es la generación maligna y perversa. Esa es la descripción del mundo sin Dios, del mundo incrédulo. A eso se basa la conducta contra la oposición de esta generación maligna. La vida del creyente debe ser absolutamente pura, no mezclada con el pecado ni con la maldad. Por eso que tiene que ser una luz. La generación se refiere a las masas, términos amplios de este sistema malvado, satánico, que rige sus vidas. A toda frase de generación maligna y perversa. Esto se refiere a Deuteronomio 32:5, donde Moisés describe al infiel y rebelde Israel como pueblo que se convirtió en una generación torcida y perversa. Pablo aplica esa descripción del pueblo de Israel a la humanidad incrédula y corrompida, maligna, y alude a lo que está torcido, encorvado y deformado. Gran parte de la cultura moderna se ha pervertido y se ha desviado radicalmente de las normas divinas de la verdad y la justicia. Esto no es nada nuevo. Al igual que en la época de Pablo, la iglesia de hoy no vive junto a la sociedad maligna y perversa, sino que de manera inevitable está en medio de ella.
La iglesia camina en medio de ella. Inevitable es. ¿Y esto debido a qué? Está profetizado en la Biblia. Debido al desarrollo expansivo de la tecnología, de las comunicaciones, nosotros los cristianos de hoy somos atacados de una forma continua, penetrante, con el lenguaje, con ideas, con prácticas abominables, como nunca antes en la historia del cristianismo. Por eso vos me decís, ¿por qué, pastor? La iglesia hoy evangélica está acudiendo al llamado de Dios, porque como nunca antes, hoy el pueblo cristiano está siendo atacado. Como nunca antes. Y vos me decís, ¿por qué está siendo atacado? Porque está siendo atacado mentalmente, ideológicamente, con prácticas dominales. La ciencia aumentó, las comunicaciones también. Todo se expandió. Todo es oposición ante nuestra fe. Todo. Este mundo se levanta en contra de la fe. Todo. Entonces, a mayor persecución y oposición, mayor predicación y mayor avivamiento. Nada nuevo. Esto en la iglesia primitiva había oposiciones, salían a perseguir a los cristianos, se expandían. Con la primera muerte del primer mártir, de Esteban, al morir Esteban fue el primer avivamiento fue con la muerte de Cristo. El Espíritu Santo vino hecho los apóstoles. El segundo avivamiento con la muerte de Esteban. ¿Qué pasó? Muere Esteban, todos se escandalizan y corren, se empiezan a expandir por todos los pueblos. ¿Qué empiezan a contar? Sobre la muerte de Jesús y sobre la muerte de Esteban. Y mayor expansión ante esas oposiciones. Era un avivamiento. A mayor persecución, mayor avivamiento. Las personas, ¿quiénes necesitan salvarse? La humanidad de esta generación maligna y perversa. En el sermón de Pentecostés yo le decía, Pedro amonestó a sus oyentes con muchas otras palabras y testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Hechos 2:40. Jesús señaló a los escribas y fariseos que pedían señales para probar si él es verdaderamente el Mesías, y le decía esto Jesús: generación mala y adúltera. ¿Quiénes son los luminares del mundo? Los luminares del mundo es la manera de vivir de los creyentes como hijos de Dios, y afecta de una forma considerable de influencia que pueden ejercer sobre este mundo impío que los rodean. En otras palabras, brillar como luminares en un sentido literal se usaba para referirse a las estrellas, como le había mencionado. También utiliza esta palabra libación. Está en el versículo 17. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y así mismo gozados y regocijados también conmigo. Estoy terminando. La libación es el derramamiento de vino, agua, aceite, etc. Jacob en su visita a Betel ofreció libaciones de óleo, de testimonio de comunicación con Dios. Eso está en Génesis 28, 18, 35 y 14. Se convirtió en uno de los símbolos de gratitud de Israel por las provisiones de Dios, y una expresión de gozo en la adoración. Una expresión de gozo en la adoración es una libación, una presentación, el derramamiento de su espíritu. El aceite, símbolo de la presencia de su espíritu. Aquí el apóstol demuestra una sincera humildad, característica del creyente que es noble en lo espiritual, cuyo ejemplo supremo es el Señor Jesucristo en su encarnación. Él habló como si la fidelidad de ellos fuera superior a la suya, al sugerir que era derramado sobre el mayor sacrificio y servicio de ellos. La libación de Pablo hacía a favor de sus amados hermanos en Filipo como una ofrenda hecha sobre el sacrificio y servicio de su fe. O sea, él se derramaba. Libación, él utiliza esta palabra porque él se derramaba para servir a la iglesia como un sacrificio vivo. Y termino con esto. 19 al 23 leo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues ninguno tengo del mismo ánimo.
y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo y padre ha servido conmigo el Evangelio. Así a este espero enviaros, y luego que yo vea van mis asuntos, y confío en el Señor, y yo también iré pronto. Ahí está Timoteo. Pero también un poco más abajo, en el 25, necesario enviar a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Grandemente se angustió porque habíais oído del que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened estima a los que son con él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí. Brevemente, Timoteo era oriundo de Listra, la ciudad ubicada en la provincia de Galacia, Turquía en la actualidad. Su madre Eunice era judía, su padre era griego, quizás era un pagano. Pablo lo vio a Cristo durante su visita, el apóstol en Listra, en el primer viaje misionero. Eso registra Hechos 14. Su madre, abuela eran creyentes, Loira. Habían instruido a Timoteo, eso dice también la palabra de Dios. El hecho de que no fue circuncidado en su infancia sugiere que su padre no lo había educado en la cultura judía, porque era griego. La combinación de su madurez espiritual, es de su herencia judío-griega, lo hacían especialmente apto para llevar el evangelio con Pablo al mundo gentil. Ahora, ¿quién era Epafrodito? Epafrodito era un hombre que no tenía un cargo ministerial, era solamente un hombre de testimonio. Era un siervo, estaba dispuesto para ayudar en Roma con Pablo de cualquier forma durante un tiempo. No tenía un cargo oficial en la iglesia, pero sabían que cumplía con elevadas normas morales y de espiritualidad. Eso conocía el apóstol, pues era un hombre que convivía cerca, alguien que sirvió con él y que también lo discipuló. El hecho de que estuviera dispuesto a ir a Roma mientras Pablo estaba encarcelado también demuestra el gran valor. Aunque el apóstol Pablo le permitía vivir en su propia habitación en la cárcel, se gozaba de la libertad ilimitada para recibir a visitantes. Pero Epafrodito entendió que esta situación podía cambiar en cualquier momento, porque si el César decidía que Pablo era una verdadera amenaza con él, como lo indicaban los cargos en su contra, no dudaría para ordenar de inmediata ejecución. Eso pondría a los colaboradores de Pablo en peligro de arresto o cautiverio, quizá de ejecución. Epafrodito sabía el riesgo que estaba tomando en realidad, pero él lo hacía todo esto a causa de Cristo. Y tan importante era el llamado que tenía Epafrodito, que él llevaba la ofrenda de los filipenses, de la iglesia. Él recogía la ofrenda de la iglesia a los filipenses y le llevaba a su apóstol. Termino con esto. Pablo, Timoteo y Epafrodito eran tres personas diferentes. Pablo era un líder osado y valiente. Timoteo, su colaborador y consagrado. Epafrodito, un trabajador diligente y anónimo. Sin embargo, los tres manifestaron el rasgo más importante de un líder piadoso: una vida digna de ser imitada. Ellos eran luminares en ese tiempo y hasta hoy están siendo estrellas que brillan en la oscuridad. Así sus nombres pueden brillar el día de mañana. Solamente una cosa: trabajar, ser responsable, perseverar. Perseverar, pastor, sí, ininterrumpidamente. Amén, hermanos. Podemos ponernos de pie. Vamos a orarle al Señor. Y también la gente que quiera oración después puede pasar. Vamos a estar orando.
Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tus palabras. Hemos aprendido a ser luminares en este mundo. Me sentí tan identificado, Señor, porque estos 3 hombres tenían algo en común, Señor. Uno de ellos anónimos, otro colaborador y otro líder, maestro. Aprender de la sujeción, de la obediencia. Aprender de la responsabilidad, del llamado, del propósito que tú has puesto. Tantos principios en todos estos versículos, Señor. Que vos me decís, quizás los hermanos que escucharon este mensaje, aquellos que siguen la transmisión, quizás dicen: tanta información, pastor, diste así tipo una ametralladora que no sé con qué me puedo quedar. La Biblia dice solamente esto: tan solo una palabra bastaría para sanarnos. Oro en el nombre de Jesús para que una palabra de todo lo que hemos hablado y predicado en esta noche se pueda atesorar en el corazón de cada hermano y hermana, y recibir un poder tal de cambio, de transformación, de renovación de la mente, de quitar toda la basura que podamos haber adquirido en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y ser limpiado y purificado por tu palabra. La Biblia dice: vosotros ya estáis limpios por medio de la palabra que yo os he predicado. Señor, gracias por tu palabra, y nos aferramos en fe a creer esa promesa que estamos limpios porque hemos escuchado tu mensaje en esta noche, Señor. Señor, oro por este pueblo reunido en esta noche. Bendícelos, Señor, guárdalos, cúbrelos, Señor, que vayan activados en la fe, desafiados, Señor, a ser luminares. Ellos son sal y luz en este mundo, Señor. A quitar, Señor, todo enojo, queja que pueda haber en nuestros corazones, Señor, y a ponernos en la brecha, porque el llamado que tú has puesto en nuestros corazones es demasiado grande y hay demasiadas cosas por hacer por el reino, Señor. Por eso oro en el nombre poderoso de Jesús, para que haya una inyección de fe, una actitud, Señor, completamente distinta. Que, Señor, abras el entendimiento, que ilumines la mente de mis hermanos, hermanas presentes, y que les use poderosamente para tu gloria. Y que ellos, cuando vean manifestar, Señor, esas buenas obras que ellos están haciendo, ellos atribuyan la gloria a Dios. Que ellos digan: jamás yo podía hacer esto, jamás pude haber entendido de poder callarme ante tal situación, jamás pude ser tan prudente. Entiendo que no soy yo, sino que Cristo me da la fuerza para ser prudente, para callarme cuando tengo que callar, para hablar cuando tengo que hablar, para poder sujetar equilibradamente mi mente y no pensar mal de todo el mundo, sino que al contrario, pensar con la mente de Cristo y mirar como Cristo también obraba y hacía la obra, el llamado de su Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que se derribe todo argumento, se derribe toda estructura, todo paradigma, Señor, en el nombre de Jesús, que impide que la luz de tu Espíritu pueda penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Toda dureza de corazón, en el nombre de Jesús, hoy se quiebra, se rompe, para gloria y honra de tu nombre. Y quiero orar con la iglesia. Quiero que podamos unánimes repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche te entrego mi vida, mi corazón. Renuncio a Satanás, a sus obras, y te recibo, Señor, como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados. El pasado quedó atrás. Hoy soy una nueva persona, con la identidad de hijo de Dios, con una convicción firme y con la fe puesta en ti, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, mis hermanos, y que vayan en paz en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos el sábado, el domingo, mañana para los que se conectan. Y cualquier cosa estoy a las órdenes, y lo que quieran oración pueden pasar, hermanos.